una vez más a este sitio y amigos míos vamos a continuar con el estudio que veníamos realizando. En el anterior video le había hecho una pregunta: ¿quién es nuestro Señor Jesús? Si es el Dios Padre que hizo los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, o si es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey que reinará sobre la tierra. Como siempre digo, que las palabras deben ser respaldadas por lo que está escrito. Y para eso hubieron hombres que fueron inspirados por el Señor a escribir para nosotros, para nuestra época, las cosas que debíamos saber, las generaciones venideras. Y ha llegado hasta nuestros días estas escrituras, así que están aquí delante de nosotros, solo que tenemos que estudiarla, escudriñarla, y encontraremos todas las verdades que nos hacen falta para ser, en cuanto a lo que creemos, llegar a una perfección absoluta. Los invito a abrir las Escrituras, a ver qué nos dicen respecto a quién es nuestro Señor. Voy a tomar como referencia qué nos dice Pablo. Muchos cristianos que creen en el Mesías, siempre Pablo fue un ejemplo a seguir. Así que vamos a ver qué nos dice Pablo respecto a quién es el Mesías en este video o en este mensaje que le estoy entregando. ¿Qué sabía Pablo respecto a quién era el Mesías? ¿Quién era nuestro Señor Jesús? Entonces leemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a tomar el capítulo 1, vamos a leer el versículo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 13 del mismo libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. En el versículo 9 del mismo capítulo, Hebreos, estoy leyendo la carta a los Hebreos: has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y vamos a tomar otro capítulo del mismo libro,
en el capítulo 2 del libro de los Hebreos. Vamos a leer el 9, el versículo 12, el 13 y el 17. A ver qué nos sigue diciendo Pablo respecto a quién es nuestro Señor Jesús. ¿Quién es nuestro Señor Jesús para Pablo? Capítulo 2, versículo 9 dijimos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, porque por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y sigue diciendo en el versículo 12 del mismo libro, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bien, vamos a seguir porque Pablo en la carta a los Hebreos deja muy claro quién es nuestro Señor Jesús. En el capítulo 3, el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice así, capítulo 3, versículo 1 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí, hermanos, deberíamos despojarnos de la palabra Cristo, porque no está bien. Debería decir el Mesías, Jesús, sacerdote de nuestra profesión, el Mesías Jesús. Vamos a seguir con este libro. Vamos al capítulo 4. El capítulo 4, el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el Mesías en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y fue declarado por Dios el Padre, por Dios el Padre, el Todopoderoso, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien. Bueno, vamos a seguir, porque este libro de Hebreo, Pablo especifica muy bien quién es nuestro Señor Jesús. Tenemos otro capítulo del libro de los Hebreos, en el capítulo 8, el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Bien, yo he buscado la palabra que quiere decir diestra, y diestra es derecha, mano derecha. Así como lo ve en su visión,
Esteban. Esteban, en el primer mártir de nuestro Señor Jesús, él ve los cielos abiertos en una visión que se le da antes de que él cierre sus ojos para descansar. Dice que él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, de Dios, del Todopoderoso. Quiere decir que Esteban lo ve a la derecha del Padre, del Todopoderoso, sentado a la derecha. ¿Dónde encontramos la palabra diestra y siniestra? Diestra es derecha y siniestra es izquierda. La palabra diestra la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 24, verso 49. Y también encontramos diestra y siniestra en el libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 7. Vamos a leer Daniel. Vamos a buscar Daniel. Busquemos Daniel y vemos qué nos dice de la diestra y la siniestra para poder interpretar qué es la diestra y qué es la siniestra. Vamos a buscar el libro de Daniel. En el capítulo 12 del libro de Daniel dice así, el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando acabe la dispersión en poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Alzó su diestra y su siniestra, alzó sus dos manos, tanto la mano derecha como la mano izquierda al cielo, y juró. Eso es lo que quiere decir Daniel. Entonces, Esteban, como ya le había dicho, Esteban ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra, a la derecha. También lo ve Juan en el Apocalipsis, dice que él vio en la visión, porque se le mostró mediante visión, que el Cordero, que es el Mesías, toma de la mano derecha, toma de su mano derecha el libro del que estaba sentado en el trono, el Todopoderoso, el Padre. De la mano del Padre tomó el libro. De la mano del Padre tomó el libro. De la mano derecha del Padre tomó el libro. Eso lo quiere decir. Y lo corrobora lo que Esteban ve. Porque Esteban ve un trono en el cielo y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. Por último vamos a buscar lo que Pablo nos dice acerca de Jesús, el Mesías, el Rey que reinará la tierra, porque Él será el Rey de los humanos. Él vendrá, se sentará en el trono de David, su Padre, y reinará sobre la tierra. Él será nuestro Rey. Por ahora Él está junto al Padre, hasta que el Padre ponga todos sus enemigos debajo de sus pies, como dicen las Escrituras. Luego Él vendrá, aparecerá con sus millares de ángeles y se sentará como Rey sobre los hombres. Vamos a buscar entonces 1 Corintios capítulo 8 versículos 5 y 6 vamos a leer. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, dice Pablo, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores,
Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, para el Padre, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces Pablo tenía muy claro quién era Jesús y quién era el Padre. El Padre es el Dios Todopoderoso. Aunque Jesús comparte la naturaleza divina del Padre, porque Pedro hace mención que nosotros también, cuando partamos, cuando se complete lo que se ha de completarse, seremos semejante a los ángeles, naturaleza divina. Tendremos naturaleza también divina, si es que tenemos el regalo que Dios nos ha dado de que vivamos con Él para siempre. Pero para que nosotros vivamos con Él para siempre debemos hacerle caso. Tenemos que tener bien clara todas las cosas. Así que, amigos míos, vamos a seguir estudiando en otros lugares, a ver qué nos dicen otros escritos acerca de nuestro Señor Jesús. ¿Se lo debe adorar? Sí, porque todas las cosas le fueron entregadas al Hijo, dice las Escrituras. Y por eso dice, adórenle en todos los ángeles de Dios. Adórenle en todos los ángeles de Dios. Bien. Entonces terminamos con lo que dice Pablo respecto a quién es el Mesías, el ungido. Mesías es el ungido. Y acá podemos encontrar también en los escritos, dice, bueno, ustedes son muy estudiosos en las Escrituras. Ustedes verán que cuando Jesús expulsaba a los demonios de los cuerpos, ellos nunca dijeron que era Dios. Aunque sabemos que los demonios son mentirosos, pero aquí los que dan testimonio son los que escribieron los libros, que los que estuvieron con Él. Entonces debemos creer que las palabras fueron dichas así. Los demonios, cuando salían de los cuerpos, decían que era el Hijo de Dios, como lo vemos en Lucas capítulo 4, el versículo 34, en Lucas capítulo 8, el versículo 28, en Marcos capítulo 1 y versículo 24. Dice que era el Hijo de Dios y también lo nombran como el Santo de Dios. El Santo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque Él será el que juzgará al mundo, porque es el Rey justo. Les decía que vamos a ver qué dice Juan el Bautista, el que fue enviado delante de Él. En el capítulo 3, el versículo 28 hasta el 35 vamos a leer. Y dice así: vosotros mismos me sois testigo de que dije yo no soy el Mesías, no el Cristo, el Mesías, sino que soy enviado delante de Él. El Mesías prometido, el que Dios prometió a través de las palabras y las visiones que le dieron a los profetas, de que iba a venir el Mesías. Yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así, después de mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, eso es lo que decía Juan, que él no era el Mesías, que no era el profeta. Cuando a Juan los fariseos enviaron para que le preguntaran quién era él, si era el Mesías o si era el profeta. El profeta, también Moisés hace referencia a que Jesús era el profeta que también el Señor iba a enviar. Dentro de tantos títulos que tiene nuestro Señor, él también en las escrituras antiguas vemos que Moisés dijo que profeta levantará el Señor en medio de sus hermanos. Y para corroborar esto, después vamos a leer el primer discurso que Pedro, y hace mención Pedro de este episodio que escribe Moisés. Acá también está escrito en Juan, en San Juan, ¿qué dice Jesús de él? ¿Qué dice Jesús de él? ¿Qué le escucharon sus discípulos decir a Jesús de él? ¿Quién era él? Vamos a leer en San Juan el capítulo 8, el versículo 16, 17 y 18. Jesús dice: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. En la ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Bien. Entonces, amigos míos, esto es lo que dice Jesús de él. Dice que la ley, cita la ley. Jesús siempre citó la ley. Dios le dijo a Moisés que todos ellos debían hacerse trencitas, eran 4 trencitas que tenían en su manto, arriba de su ropa, como ellos vestían. Era similar a lo que nosotros conocemos acá en Argentina como un poncho. 4 trencitas de color azul, y eso nos iba a hacer recordar los mandamientos del Señor. Hoy esos mandamientos están escritos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entonces no tenemos que recordarlos, sino simplemente que están en los corazones de cada uno de los que han creído en el Mesías. Entonces, los mandamientos para nada han sido abolidos. No, los llevamos en nuestros corazones, porque cuando nos empapamos de las Escrituras, sabemos lo que es bien y lo que es mal. ¿Y dónde lo encontramos? En los mandamientos. En los mandamientos, en las leyes que el Señor entregó. Aunque no estamos sujetos a la ley, las recordamos. Bien. No nos vamos a ir del tema, será en otra ocasión. Solo para que memoricemos. A ver, vamos a buscar otras escrituras. ¿Qué dice Pedro en su primer discurso? ¿Qué dice Pedro en su primer discurso? Luego que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, pues ellos estaban todos reunidos. Vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 29 y 30.
en los Hechos, el primer discurso de Pedro, en el capítulo 2, 29 y 30. Este es el primer discurso que hace Pedro luego de venido el Espíritu Santo, porque todos creían que estaban ebrios y él se levanta, porque él fue uno de los principales discípulos de nuestro Señor Jesús. Entonces, no puedo comprobar esto, pero aparentemente él era el más anciano, entonces había un respeto hacia los más ancianos. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bien, ese fue el primer discurso de Pedro. Vamos a ver otro discurso de Pedro. También lo encontramos en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículos 22, 23, 24, 25 y 26 vamos a leer. Acá es lo que trae a la memoria Pedro, lo que dijo Moisés a sus hermanos, lo que Dios le había transmitido a través de Moisés. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este fue un discurso también de Pedro. Hay tantas escrituras hay tantos pasajes en las escrituras que nos hablan de quién es nuestro Señor Jesús, que en un video, ya llevo el segundo video, no es posible introducir todas las citas bíblicas donde habla de quién es nuestro Señor Jesús. Y Pedro hace mención también en una carta, en su segunda carta: os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Hace trae a la memoria cuando él y Jesús suben al monte. También Juan estaba presente, y él se transforma delante de él. Ellos tienen una visión allí, una visión donde lo ven a Elías y a Moisés y a Jesús transformado. Es lo que Pedro también dice más adelante, que seremos participantes de esa gloria divina cuando seamos transformados. Seremos semejantes a Él, al Mesías y a sus ángeles. Seremos semejantes. Por eso Moisés, y tanto Moisés como Elías y como nuestro Señor Jesús,
eran tres hombres, naturaleza humana, porque Elías y Moisés y Jesús eran de naturaleza humana, pero a ellos, a Pedro, como escribe Pedro aquí, se le da una visión y ellos lo ven en su majestad y gloria, transformado. Como ustedes verán que Elías, Dios se lo llevó en cuerpo, como se lo llevó a Enoc. A Enoc también se lo llevó al cielo en el cuerpo que ellos tenían, con el cuerpo que tenemos. A Enoc se lo llevó así el Señor, como a Elías también se lo llevó así el Señor. Y Jesús también se fue así, con el cuerpo que nosotros tenemos se fue Jesús. Porque Él comió delante de sus discípulos, 2 veces comió delante de sus discípulos. Disculpen ustedes, pero está saliendo ruidos exteriores, entonces, como yo siempre digo que no tengo un estudio adecuado donde pueda aislar todos los ruidos, entonces disculpen ustedes que estén saliendo algunos ruidos, pero no puedo cortar el mensaje. Vamos a tomar otro personaje acá en el libro de Lucas, en el capítulo 2, el versículo 25 y 26 del libro de Lucas. Aparece un personaje que a veces hay personajes en la Biblia que no son conocidos, pero que han sido grandes hombres, solo que no han trascendido en los escritos. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al ungido del Señor, el Mesías. Mesías quiere decir ungido, ungido por el Espíritu Santo. Y sigue relatando Lucas lo que este Simeón el justo dijo acerca de este niño. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual es preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Bien, eso es lo que dicen los escritos acerca de un tal Simeón justo. Verán que todos los personajes que aparecen en la Biblia, la mayoría son lo que nosotros decimos judíos. Pero verán que todos sus discípulos eran judíos, porque la salvación proviene de los judíos, y ellos, mis hermanos mayores, yo les digo mis hermanos mayores porque son mis hermanos mayores, ellos hoy en día, la gracia, el don, el regalo que Dios ha entregado al pueblo gentil se está terminando, y comienza el periodo de su pueblo Israel. Israel creerá en su Mesías. Y de hecho ya hay muchísimos que están creciendo y cada vez van a seguir creciendo. Y ellos nunca fueron desechados. Buscando los escritos, yo le había dicho que le había hecho mención cuando comenzaba el video que acerca de Esteban,
el primer mártir de Jesús. Y bueno, vamos a leerlo porque si no ustedes van a decir que yo estoy hablando de mis propios pensamientos y quizás dirán que yo estoy mintiendo. Entonces, mis videos se identifican porque yo no hablo casi de mis pensamientos, sino que hablo lo que está escrito. Y yo, como yo le hice mención a un tal Esteban, entonces vamos a ver quién era un tal Esteban. Lo encontramos a Esteban, el mártir, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, 55 y 56, esos dos versículos vamos a leer. A Esteban lo toman los judíos porque Esteban, él hablaba de nuestro Señor, nuestro Mesías, y para el pueblo judío, los que no creyeron, era blasfemio decir que Dios tenía un hijo. Entonces, por eso eran perseguidos y eran arrestados y muertos, y en este caso a Esteban lo mataron. Y el libro de los Hechos nos deja registrado este incidente, porque por algo nos han dejado los escritos, porque hubieron cosas que resaltaron. Entonces, para que hoy podamos comprender, fueron escritas. Dijimos el versículo 55 y 56. Pero Esteban, bueno, a Esteban lo estaban apedreando, ¿no? Y él estaba en los últimos segundos. Y dice Esteban: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a su Hijo que estaba a la diestra de Dios. Él ve a Jesús, al Mesías, al Rey, que será sobre esta tierra, a la derecha de Dios. La diestra es derecha, a la mano derecha, a la mano derecha. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, al Mesías, a Jesús, que está a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. A la diestra deben ustedes reemplazarla por la palabra derecha, porque las escritas nos dicen que la diestra es la mano derecha y la siniestra es la mano izquierda. Verán que no dice, nunca menciona la palabra izquierda, porque Jesús no está a la izquierda, está a la derecha. A la mano derecha está. Porque así lo ve Esteban, así lo ve Juan en las visiones que le son reveladas. Bien, como ya les había mencionado, entonces como había mencionado el caso de Esteban, es prudente que les diga dónde está, para que ustedes lo vayan y lo busquen, y que vean ustedes que no estoy hablando, no estoy inventando nada, sino que están en los escritos, hay que buscarlo. Amigos, vamos a seguir. Hermanos y amigos, vamos a ir cerrando este mensaje. Les voy a leer en el libro de Revelaciones, en el capítulo 2, el versículo 26, el mensaje a la asamblea de Tiatira, a la asamblea de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y será quebrada como vaso de alfarero, como ya también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje a la asamblea de Sardi, en el capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mensaje a la asamblea de Filadelfia. Al que venciere yo le haré, en el versículo 12,
En el versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último vamos a leer el mensaje a la asamblea de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y termina el mensaje a la Odisea así: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hasta aquí vamos a leer. Esta es una oración que él hace por sus discípulos antes del padecimiento. Bueno, amigos míos, hasta aquí son luego todas las cosas que dicen las Escrituras acerca de nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor, el que reinará sobre la tierra. Aún está sentado en la diestra de la majestad al lado del Padre, pero Él retornará, vendrá a esta tierra. Aunque a veces nosotros pensamos que Él está allí. Y créanme, amigos míos, que Él no está allí solamente. Él está en medio de las congregaciones, de las asambleas, y Él se pasea en medio de ellas. Por eso Él en el Revelaciones nos dice que Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestras obras. ¿Por qué? Porque Él dice que donde 2 o 3 congregados en su nombre, Él iba a estar en medio de los tales. Por eso nuestro Señor Jesús sabe lo que hacemos, lo que pensamos, y todas las cosas que a veces decimos y que queremos esconder en las asambleas. Nuestro Señor lo sabe todo, porque Él no está allí solamente, no se ha hecho visible aún, pero Él, créanme, amigo, que Él se pasea en las asambleas, en medio de sus hijos. Amigos míos, mensaje, y recuerden, no lo vemos, pero hay personas que siempre hay elegidos, no porque sean mejores que los demás, sino porque Dios en la potestad le da en todo tiempo a distintas personas el poder verlo. Es un regalo poder verlo. Pero créanme que hay visiones que Él se pasea dentro de las asambleas, de las congregaciones. Por eso Él lo sabe todo. Sabe lo que hacemos, Él lo sabe todo. Bien, amigos, vendrá y estamos en los últimos tiempos, cuando Él se va a hacer visible a todo ser humano. Por ahora está en el Espíritu, pero Él se hará visible a todos los ojos de los hombres en cualquier momento, cuando el Padre así lo decida. Amigos míos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima, cuando el Señor quiera.